Si alguno de los chicos está por el chat, me avisan que no puede ingresar. Bueno, entonces seguimos. Quedamos en el punto 10. Dice, ¿cuál es el monto de las amortizaciones totales de toda la economía? 133. 133, perfecto. Profe, ¿Sí? ¿por qué era 70 hoy, lo último que nombraste antes de que se corte? 75, el total de salarios que paga el sector 1. Perfecto. Acuérdense que en forma vertical se leía lo que compraba cada uno de los sectores a sus diferentes sectores y la retribución que realizaban los factores productivos. Acuérdense que eran los salarios, los beneficios, bueno, acá no hay utilidades, amortizaciones, impuesto neto de subsidios y el valor agregado. Entonces, el sector 1 paga salario 75, tiene beneficios o utilidades por 415, descuenta amortizaciones, registra amortizaciones por 18, impuestos y subsidios por 12 y el valor agregado es 520. Bueno, seguimos con el punto 11. Dice, ¿cuál es el valor de la inversión total bruta? ¿Se acuerdan que la inversión bruta total era la compra de bienes de capital que realizaban las empresas? 390. 390. El total de bienes finales de capital, como pueden ser maquinarias, o cualquier bien que utilicen las empresas para la producción, eso lo consideramos inversión bruta interna. En este caso, la compra es de 390. Después dice, ¿cuál es el valor del consumo? Profe, ¿dónde está eso? Bueno, lo que pregunté No, recién, ya está. el punto 11. Ahora dice, ¿cuál es el total del consumo? $857. ¿Cómo? 857. 857. Es el total del consumo. Es el total de bienes finales que consumen las familias. Al sector 1 le van a comprar bienes finales o bienes de consumo 240, al sector 2 322, al sector 3 245 y al sector 4 50. El total de consumo que compran las familias es de 857. Bueno, yo acá les agregué, ahora les voy a subir un videito, un Genially que lo hice para el cuatrimestre pasado, donde está un poquito explicado todo esto, y le agregué algunas preguntas para que también lo podamos ver de la matriz. Y lo van a ver ahí, dice, ¿cuál es la demanda total del sector 4? ¿90? El sector 4. Ah, sector 4. 300. La demanda total, o la producción total. 300. 300. Los 90 es la demanda final, de bienes Sí. finales. La demanda total o producción total es 300. Son 210, que es la demanda intermedia, más los 90, que es la demanda final. La demanda total o producción del sector 4 es de 300. ¿Cuál es el valor agregado del sector 3? $360. 360. ¿Sí? 360 es el valor agregado del sector 3. Ahí es lo mismo que si nos preguntarías qué es el PBI. Exactamente. ¿Qué es el Bien. PBI o qué es el producto? O el valor agregado bruto. Acuérdense que siempre era sumando todos estos conceptos. Toda la remuneración a los factores productivos nos daba el valor agregado. Uno de los métodos. Ahora lo vamos a ver a los 3 métodos. En el punto 15 dice, ¿cuáles son las compras de insumos intermedios que realiza el sector 2 y al sector 3? Se lo repito, las compras de insumos intermedios que realiza el sector 2 al sector 3. $75.
No, así el sector 2 le compra al sector 3. 95. 95, exacto. 95. El sector 2, acuérdense que en forma vertical se leían las compras. El sector 2 le compra al sector 3 un total de 95. Por lo mismo decir que el sector 3 le vende bienes intermedios o materia prima al sector 2 por 95. Otro es, ¿cuál es el total de la demanda intermedia de la economía? 803. La demanda intermedia o el total de insumos de materia prima de la economía es de 803. Acuérdense que estos insumos eran todos los bienes intermedios que faltaba alguna etapa productiva para convertirse en bienes finales. En el punto 17 nos dice, ¿cuáles son las ventas intermedias que realiza el sector 3 al sector 1 y al sector 4? Las ventas intermedias. ¿Puede repetir, profe? ¿Cuáles son las ventas intermedias que realiza el sector 3 al sector 1 y al sector 4? 20 sería el Al sector 1 Sí, y 20, Y 60. 60, perfecto. El 20 sector 3 le vende al sector 1 20 y al sector 4 60. Bueno, otro de los puntos que no está acá, pero lo vamos a ver en otro ejercicio, ¿se acuerdan cuando veíamos en el ejercicio en el práctico 1 los distintos métodos para calcular el PBI o el valor agregado? ¿Se acuerdan que veíamos el método del producto, el método del gasto y el método del ingreso? Entonces, mirándolo en este cuadro, esta matriz, nosotros podemos determinar a través de los distintos métodos el valor agregado. Fíjense, ¿se acuerdan cómo era el método del producto? PBI a precio del ¿Cómo? producto. El método del producto. ¿Cómo era la formulita para determinar, para ver la generación de riqueza a través del método del producto? Profe, ¿puede volver a repetir que se me cortó? Valor bruto de A mí también se me está producción cortando. menos Sí. insumos. Muy bien. Les vuelvo a repetir, que nosotros a través de la matriz, en esta matriz donde vamos a registrar entonces todas estas interrelaciones de los distintos sectores productivos y todas las ventas que hacen los sectores productivos, la demanda intermedia, la demanda final, y las compras que hacen los sectores productivos a sus propios sectores, y la retribución de los factores productivos, a través de toda esta registración podemos determinar cuál es la generación de riqueza. ¿Se acuerdan que la clase anterior decíamos cuál era, determinábamos como generación de riqueza a través del PBI o del valor agregado, que eran la valorización de todos los bienes finales que genera la economía, todos los bienes y servicios finales que genera la economía en un periodo de tiempo determinado y en un territorio determinado. ¿Sí? Eso era una medida de valor de la generación de riqueza. Entonces, a través de esta economía que estamos analizando en esta matriz, nosotros podemos determinar cuál es... ¿Cómo? Una pregunta, en este caso, por ejemplo, con el método del gasto no lo podríamos hacer. Sí, acá podemos hacer todo, por eso ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer primero el método del producto, que decía uno de los chicos que era la fórmula del valor bruto de la producción menos los insumos. Lo podemos hacer, podemos analizar, podemos sacar el valor agregado o el PBI de toda la economía en general o de cada uno de los sectores. Entonces, el valor bruto de la producción total, ¿cuánto es? 2050. 2050. 2050, y los insumos, el total de insumos. O el total de demanda intermedia que compra esta 800. economía. 803. El total de insumos, materia prima, 803. Entonces, a través del método del producto, podemos determinar, podemos sacar cuál es el valor agregado a precio de mercado, que es 2050 menos 803,
el total del valor agregado PBI es de 1.247. ¿Sí? El método del ingreso, ¿cómo era? ¿Se acuerdan más o menos la fórmula? Salario ¿Mm? más renta más intereses más Sí. beneficio ¿Mm? más amortización. Amortizaciones neto de subsidios. ¿Sí? Entonces fíjense que lo podemos leer en forma vertical. Salario 450, beneficios 610, amortizaciones 133, impuestos menos subsidios 54. Si sumamos todos estos conceptos, nos da que el valor agregado es 1.247. Lo sacamos a través del método del Así, gasto, del ingreso, perdón. ¿Cómo? No escuché eso. Profe, ¿Sí? ¿Lo podría volver a explicar? Sí. Lo que les estoy explicando es cómo determinar el valor agregado o el PBI, como habíamos visto en la clase anterior, a través de los 3 métodos. En esta matriz nosotros tenemos todos los conceptos para sacar el PBI a través de los 3 métodos. Acuérdense que el método del producto era valor bruto de la producción, o sea, la producción total menos los insumos. Entonces, en los 2050 es el valor bruto de la producción total de esta economía. ¿Sí? Valor bruto de la producción total 2050. Le restamos los insumos, 803, nos da que el valor agregado o el PBI a precio de mercado es 1.247. 2050 menos 803. ¿Sí? Otro dijimos que era a través del método del ingreso. ¿Se acuerdan que a través del método del ingreso lo que hacíamos éramos, sumábamos los salarios, como uno de los chicos, uno de los salarios, las rentas, los intereses, las utilidades, amortizaciones, netos de impuestos menos subsidios. Esos conceptos los tenemos acá. El total de salarios que paga la economía es de 450, el total de beneficios de la economía es 610, las amortizaciones 133, impuestos menos subsidios 54. Si sumamos 450 más 610 más 133 más 54, a través del método del ingreso nos da el PBI a precio de mercado 1.247. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, se corta un poco, chicos, esperemos con el clima tener suerte. profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, si en el parcial nos dan para rellenar algunos valores, también sacar por los 3 métodos sería como una forma de controlar, Claro, exacto, ¿no? sí. Sí, exacto, sí. O sea, porque si en algunos ya no te da 1.247, vos ya sabés que hay algo que está Algo mal. está mal, perfecto, claro. Generalmente, a veces lo damos, o sea, le damos la matriz, ustedes la tienen que completar, le damos distintas consignas, ustedes la tienen que completar y después sacar el PBI a través de los 3 métodos. Pero Bien. si no se la pedimos, también lo pueden hacer para controlarlo, perfecto. Bueno, y otro de los métodos, acuérdense que era el método del gasto. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula del método del gasto? consumo ¿Mm? más inversión más gasto ¿Mm? más exportaciones menos importaciones. Perfecto. Acá tenemos, fíjense que me decían recién no lo podíamos sacar. Sacamos con los datos que tenemos. Tenemos el consumo, 857, más la inversión, 390, más gasto del Estado no tenemos, exportaciones no tenemos, ni importaciones. Entonces, el total a través del método del gasto del PBI es de 1.247. Y lo mismo podemos hacer por cada uno de los sectores, ¿sí? Nosotros acá sacamos por los totales, pero si queremos saber cuál es el PBI a precio de mercado del sector 1, también podemos hacerlo a través de los distintos métodos. Fíjense que nosotros a través del sector 1 lo podemos sacar a través del método del ingreso, 75, 415 más 18 más 12 nos da el valor agregado que es 520.
¿sí? Después lo podemos sacar a través, si nosotros restamos el valor bruto de la producción menos los insumos, también nos queda que es 520. Entonces, a través de la matriz podemos leer todos los conceptos. ¿Sí? Bueno, esto es más que nada para que ustedes sepan, estas cositas no están agregadas, pero es más que nada para que ustedes puedan leer la matriz. Y otra cosa importante, que es lo que vimos la clase anterior, que la podemos leer también de la matriz, en este caso no se los piden, pero fíjense que el PBI a precio de mercado es 1.247. Nosotros a través de este ejercicio le podemos pedir que ustedes determinen cuál es el PBI, por ejemplo, está expresado en precios de mercado y lo podemos pasar a costo de factores. Si lo pasamos a costo de factores, ¿qué teníamos que hacer? Restarles los 133 y los 54. No, los 133 son las amortizaciones, eso es para pasarlo de bruto a neto. Para pasarlo de precio de mercado a costo de factores, le Los restábamos los los subsidios. impuestos netos de subsidios. O sea, los 1.247 le restamos los 54 y nos queda un total de 1.193, que es el PBI, el Producto Bruto Interno, a costo de factores. Y si a eso que es el PBI, a costo de factores, lo queremos pasar a neto, a Producto Neto Interno, ¿qué le restábamos? Las amortizaciones. Las amortizaciones. ¿Sí? Entonces, a los 1.247 le restamos los 54, nos da 1.193, que es el total del PBI a costo de factores. A los 1.193 le restamos los 133, que son las amortizaciones, nos queda el Producto Neto Interno a costo de factores. Eso también se lo podemos pedir en un práctico, en un parcial, que también lo pueden determinar dentro de la misma matriz. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Sí, pero Bueno, cuando ustedes, Sí, cuando ustedes lo revean, este ejercicio es la matriz solamente, pero es importante que ustedes sepan dónde ubicar cada uno de los conceptos, porque a partir de ahí es cuando nosotros hacemos modificaciones, ustedes lo tienen que saber leer o saber ubicar dentro de la matriz. Y después cuando incorporemos las otras dos matrices, lo vamos a ver en un caso práctico real para hacer un análisis, para que no quede solamente en una cuestión matemática. Ahora vamos a hacer el ejercicio 5, porque el ejercicio 2, el 3 y el 4 también tienen otras matrices. Si no se nos corta, que está lloviendo terrible. Bueno. Sí, ¿qué pasa? Esperemos que... Bueno, seguimos con el ejercicio 5. Cualquier cosa, yo no los escucho mucho, así que me frenan y me preguntan, ¿sí? Los ejercicios 2, 3 y 4 no los hacemos. Lo vamos a hacer la clase que viene, Vale. porque tiene los otros ejercicios, está incluido la matriz de requisitos directos e indirectos y la matriz de coeficientes técnicos. Entonces yo lo que quiero es que ustedes esta matriz, la matriz de insumos productos, la vean ahora bien, la entiendan bien, vuelvan o a ver, yo les voy a subir una fichita del INDEC, les voy a subir un Genially, que es un videito que hice, lo puedan ver bien. Cuando ustedes la manejen bien esta matriz, vamos a incorporar las otras dos, para no mezclarlos tanto ahora. Listo, profe. Por eso este práctico, el 2, lo dividimos en dos clases. Vamos a empezarlo hoy y lo completamos la clase que viene. Bueno, el ejercicio 5 dice, en base a la siguiente matriz de insumo-producto, correspondiente a una economía para un año determinado, donde las cifras se hayan expresadas en pesos, primero complete los datos y luego indique. Acá pasa lo mismo. Para completar los datos, fíjense cómo hicimos hoy, los totales, y tienen que completarlo sumando o restando. ¿Sí? Entonces está la matriz. En este caso hay tres sectores, sector primario, sector secundario y sector terciario. Fíjense que ya acá incorporamos importaciones, ¿sí? Que las importaciones las leemos también en forma horizontal. O sea, ¿esto qué significa? Los distintos sectores productivos, el sector primario compra al exterior 30 pesos de insumo. El sector secundario compra al exterior a otros países 20 pesos de insumos. El sector terciario no compra y el total de insumos importados que tiene esta economía es de 50. Y acá también tenemos las exportaciones.
y esto lo vamos a leer en forma horizontal. El sector primario, además de venderle insumos a los distintos sectores productivos, venderle 300 pesos de bienes finales a las familias, 50 a las empresas, también va a vender al exterior, va a exportar 150 en concepto de bienes finales. El sector secundario va a vender al exterior 90 y el sector terciario 50. El total de las exportaciones es de 290. Bueno, y así vamos completando toda esta matriz que tienen en el práctico. Sumando y restando, ¿no? Fíjense que uno de los datos que no está, a ver cuál es 3.750, y lo podemos sacar como hicimos hoy. Sumando los insumos y los conceptos que están a la remuneración de los factores productivos. Bueno, en el punto A dice, el valor bruto de producción de cada uno de los sectores productivos. Lo que tenemos que determinar acá es cuál es el valor bruto de producción de cada uno de los sectores productivos. ¿Cuáles serían? El valor bruto de la producción. 1250, 1500 y 1000. Y 1000, perfecto. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? El valor bruto de la producción es 1250, 1500 y 1000. Otra vez, acá lo que tenemos es el total de insumos que cada uno de los sectores productivos compra a otros sectores productivos, y el total, fíjense que acá tenemos el total del valor agregado, impuestos directos, y el total de la producción. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí, se entiende, profe. Perfecto. En el punto B dice, el producto de cada uno de los sectores de acuerdo al método del producto. O sea, como hicimos hoy, tenemos que sacar el producto, ¿se acuerdan que era producto igual a valor agregado o a PBI? De cada uno de los sectores productivos de acuerdo al método del producto. ¿Cómo determinamos acá? El valor bruto de producción menos los insumos. Sí, perfecto. ¿Cómo sería? En el sector primario. 1250 menos 775 puede ser. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el valor bruto? El PBI. 475. ¿Está reflejado en el cuadro esos 475? Como veíamos en el cuadro 1. ¿Se acuerdan que acá, cuando nosotros hacíamos valor bruto de la producción menos los insumos, nos daba que el valor agregado, o el producto bruto interno, o el producto, era 520. Hacíamos 620 menos 100, nos daba que el valor agregado era 520, por el método del producto. Acá uno de los chicos dijo que sacábamos del sector primario, el valor agregado o el producto era 1250 menos 775, le daba 475. ¿Está reflejado esto? ¿Acá? Sí, porque si lo haces con el de ingreso, te va a dar lo mismo. ¿Pero no tendría que estar acá los 475 o valor agregado? ¿No tendría que estar acá los 475? Ah, no lo había visto. Claro, no eso. está reflejado. ¿Por qué no está reflejado? ¿Por qué no dice 475? Porque está a costo de factores. Porque está a costo de factores, muy bien. Fíjense. O sea, faltarían las amortizaciones. No. Eso cuando es neto, de pasarlo de bruto a neto. Los Y impuestos. todavía me confundo con eso. Sí, no importa. Claro, exacto. Cuando lo pasamos, nosotros se acuerdan que a través de los métodos, los 3 métodos, sacábamos el PBI a precio de mercado. O sea, ¿qué significaba eso? Que esa generación de riqueza que generaba cada uno de los sectores, o la economía en general, estaba expresado por el precio de mercado, el precio de los productos que llegan, los productos finales, como nosotros los recibimos que llegan a la góndola. En este caso, cuando está expresado a costo de factores, no tiene sumado los impuestos ni restados los subsidios. Cuando está expresado a precio de mercado, es más caro los productos,
porque los impuestos encarecen el producto y los subsidios, pónganse que es un subsidio que establece el gobierno para disminuir o para aumentar el consumo de un bien, disminuyen el valor. Entonces, como acá está expresado costo de factores, nosotros a través del método del producto que dijimos recién que era 1250 menos 775, que nos daba 475, ese PBI está expresado a precio de mercado. Y acá lo tenemos expresado a costo de factores, 455. Le tendríamos que restar los Sumar los impuestos. Se cortó, no escuché. Claro, a los 475 igual le tendríamos que Ah, restar los impuestos, claro, los exacto. impuestos indirectos, porque no tenemos subsidios. Exactamente. Si nosotros a lo que nos dio en el método del producto, a través del método del producto, los 475, para expresarlo a costo de factores, tendríamos que restarle estos 20 que son impuestos indirectos y no hay subsidios, exacto. Bueno, en el sector 2, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el PBI a precio de mercado? $630. 630, ¿sí? 1500 menos 870 y nos da 630 a precio de mercado. Si le restamos los impuestos indirectos, nos los llevamos a costo de factores, como está expresado en la matriz, 620. Y en el sector 3, 395. 395, si le restamos los 15 de los impuestos indirectos, lo llevamos a costo de factores, 380. Y lo mismo podemos hacer con todo, acá lo hicimos por cada uno de los sectores, lo mismo podemos hacer con toda la economía en general. El valor bruto de la producción es 3.750, menos los 2.250, nos da el PBI a precio de mercado. Si le restamos los impuestos indirectos, los 45, me da el PBI a costo de factores, que es 1.455. Bárbaro. Ahora en el punto C, dice, el producto global de la economía según el método del gasto. ¿Cuál es el método del gasto? Consumo, más inversión, más gastos, más exportaciones, menos importaciones. Perfecto. Acá lo que tenemos que sacar es el PBI a precio de mercado. Acuérdense que recién por el método del producto nos dio 1.500, o sea que nos tiene que dar lo mismo. Entonces, fíjense acá, el consumo total de la economía, ¿de cuánto es? $885. Perfecto. El consumo es 885, las inversiones, ¿cuántas son? 465. Gasto del Estado no tenemos el Estado acá. Las exportaciones, 290. Y las importaciones, ¿cuánto es el total de importaciones? 45. 50. No, el total de importaciones. 90. 140. 140. Es 50 de bienes intermedios, o sea, el total que esta economía compra de insumos al exterior, importa bienes, y el total de la demanda final de bienes finales que importa esta economía, que es 90. El total de las importaciones es 140. Entonces, a través del método del gasto, el valor bruto de producción a precio de mercado me da 1.500. En el punto D dice, el valor de las ventas intermedias del sector secundario discriminado por sectores productivos. Las ventas que hace el sector 2, a cada uno de los sectores. Al sector 1, ¿cuánto le vende? El sector 2. 395. 395. Acuérdense que en forma horizontal serán las ventas. El sector 2 le vende al sector 1 395. A su propio sector, Y 200. 200. Y el sector secundario al sector 3 le vende 205 de insumos intermedios. Entonces el total de insumos de materia prima que vende el sector secundario es 800. Y ahora en el punto E, dice el valor
total de las compras intermedias realizadas por el sector 3. A cada uno de los sectores. El sector 3, ¿cuánto le vende de compra, perdón, al sector 1? 200. 200, muy bien. Al sector 2, 105. 205. Al sector 3, 200 también. No compra bienes importados, no tiene importaciones de bienes intermedios, y el total de insumos que compra el sector 3 es de 605. ¿Sí? Ahora el punto F. Dice, el valor de las compras intermedias del sector primario discriminado según el origen de las mismas. También lo mismo. ¿Cuáles son las compras intermedias del sector 1? 775. No. Las compras que el sector 1 hace a su propio sector. 150. 50. Sí, muy bien. 395. 200. 30 de bienes intermedios. ¿175? No. Sí, ¿Cómo? igual el total de compras intermedias sería 775. Pero Sí, eso se exacto. ve lo que le hace a cada sector, ¿no? Exacto, pero fíjense que dice el valor de las compras intermedias del sector primario discriminado según el origen de las mismas. O sea, al sector primario le compra 150, 395, al sector secundario, al sector terciario 200, compra insumos o bienes intermedios por 30, son importados, y el total entonces de bienes intermedios que compra el sector primario es de 775. Bueno, y en el punto G dice el valor total de los impuestos indirectos que cada sector ingresa al fisco. Este es fácil. El sector primario, ¿cuánto paga de impuestos? 20, 10 y 15. 20, 10 y 15. El total de impuestos indirectos que paga toda la economía es de 45. Ahora, la inversión bruta interna, el total de la inversión bruta interna de cada uno de los sectores. La inversión que hacen, las compras de bienes de capital que realizan las empresas. Al sector primario, 50, 260 y 100. 100, y de importaciones 55. El total es 465. En el punto, y el último dice, el saldo de la balanza comercial de la economía. El saldo de la balanza comercial lo vamos a ver más adelante, en uno de los últimos puntos, vamos a ver todo lo que es balanza comercial, que son toda, también la registración de exportaciones e importaciones, que se registra en divisas. Entonces, se registra en dólares. Entonces, lo que vamos a ver acá es el saldo de la balanza comercial, que después vemos si es superávit o déficit, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Acá, ¿cuál sería el saldo de la balanza comercial? ¿El total de exportaciones cuál es? 290 menos 140 sería. Muy bien. 290, que es el total de las exportaciones, ¿sí? El total de bienes finales que se exportan, y el total de la producción de importaciones, que es 140. Entonces, en este caso, me da un superávit que es de 150. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 7, que es el último. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede explicar el punto H de nuevo? Total de inversiones. Dice el total de inversión bruta doméstica. Total. ¿Sí? ¿Cuál es la inversión bruta interna? ¿Se acuerdan que lo vimos en el ejercicio anterior? La inversión bruta interna, acá no tenemos existencias anteriores de stock, acá solamente tenemos la inversión que realizan las empresas de bienes de capital, que pueden ser maquinarias, puede ser un galpón para construir, puede ser una maquinaria para repartir, para la gestión. En este caso sería que el sector primario le vende a las empresas bienes finales de capital por 50. O sea, la inversión del sector 1 es 50, 260 y 100. ¿Sí? Y de lo que se importa de bienes de capital es 55. Entonces el total de la inversión bruta interna es de 465.
Listo. Bueno, ¿se entendió, chicos, este ejercicio? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el 7, que es el último. Y ya en la próxima clase los vamos a combinar con las otras dos matrices. Bueno, yo esto igual después se lo subo, que este PowerPoint está todo explicado lo que estuvimos viendo recién. En este caso, tenemos también el sector primario, sector secundario y sector terciario. En forma vertical y en forma horizontal. Tenemos el consumo de la familia, inversiones, también exportaciones, importaciones e importaciones en forma horizontal. Y acá tenemos segregado lo que es la retribución a los factores productivos, como son los salarios, beneficios, intereses, rentas, amortizaciones, impuestos indirectos. Y nos da el total del valor agregado bruto, o el PBI a precio de mercado, y el total de la producción. Y lo que nos pide es en el punto A, cuál es el producto de cada uno de los sectores. ¿Cuál sería el producto de cada uno de los sectores? Lo pueden ver en la matriz, lo pueden ver directamente de la matriz. ¿Se acuerdan que yo les decía que el producto es igual al valor agregado o al PBI? Cuando hablamos de producto, no es lo mismo que hablar de producción. Producción es el total de bienes intermedios y finales. En este caso, solamente el producto son el valor agregado que genera cada uno de los sectores. Del sector 1, ¿cuál es el valor, el producto? 636. 1136. El sector secundario es 1828, y el sector terciario es de 1195. Perdón, me están justo... Bueno, en el punto B dice, ¿a cuánto asciende el excedente bruto de explotación a precios de mercado de cada uno de los sectores? El excedente bruto de explotación también es un índice que se mide para evaluar la retribución a los factores